19 horas con 47 minutos, ya se han cerrado las mesas electorales y es prudente hacer una evaluación de esta jornada de segunda vuelta electoral. Estamos con Israel Quino, el analista coyuntural. Israel, bienvenido, un gusto conversar contigo. Hablemos de cómo se ha desarrollado esta jornada, la afluencia de la gente, un poco menor a la primera vuelta, pero según las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, es una tendencia normal en la región. ¿Cómo lo ves tú? Estimado Daniel, buenas noches. Buenas noches. Preside por la audiencia de ATV en todo el país. No habrá que minimizar este hecho, si bien es constante el efecto del ausentismo en todo proceso electoral. Esta segunda vuelta en estos 4 departamentos ha tenido, ¿no?, cuando menos, hemos advertido eso de manera directa en La Paz, niveles de ausentismo que ya probablemente generen una preocupación, principalmente en los candidatos, ¿no? Porque el hecho de que la gente no haya acudido a las urnas es porque no ha identificado un liderazgo entre las dos opciones que se tenía para elegir al gobernador. Otro elemento tal vez que ha llamado mucho la atención en esta jornada electoral es que hemos llegado a una segunda vuelta tras el proceso del 7 de marzo con un perfil de ambos candidatos que no se ha generado mucha propaganda de ellos, sus planes de gobierno. No hubo un proceso de información adecuado en razón de esta segunda vuelta, con probabilidad en razón de la coyuntura política que se ha generado del 7 de marzo a la fecha. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las aprehensiones y procesos judiciales generados en este tiempo, ¿no? Y además que se ha marcado una diferencia entre, en el caso de La Paz, los dos candidatos respecto a su postulación por la gobernación de La Paz, que no ha habido mayores sorpresas ni han generado el debate esperado, por lo menos en una cuota tan importante políticamente, que es la sede de gobierno. Bueno, hay un factor que no es para nada menor y llama mucho la atención para hacer un análisis. Lo que sucedió con el tema del certificado de sufragio, que tenía una validez, el de la primera vuelta, y de la segunda vuelta también, ambos son válidos. Sin embargo, esto ha incidido quizás, ¿cuál es tu análisis al respecto?, en el ausentismo y también este factor de responsabilidad de la gente. ¿Realmente lo hace por el certificado o por un sentido democrático de responsabilidad? Son las contradicciones, estimado Miguel, del voto en política. El voto de totalmente un derecho, pero a la vez es una obligación. Si no vas a votar, te sancionan administrativamente, primero una sanción pecuniaria, te evitan no generar, por ejemplo, procedimientos de pago, retiro en entidades financieras, te ves mermado en aquello, entonces estás obligado a votar, ¿no? Debería ser un derecho como que ocurre en otras legislaciones, pero en el caso boliviano es un derecho, pero a la vez una obligación. Es una contradicción jurídica, pero así lo tenemos en nuestra legislación. El certificado del 7 de marzo va a tener validez hasta el 7 de junio. El certificado del 11 de abril va a tener validez hasta el 11 de julio. Entonces, el elector, cuando quiera realizar un trámite, va a ir con sus dos certificados al banco a hacer cambiar, por ejemplo, moneda nacional extranjera o pagar cualquier tipo de servicio básico, como el gas, el teléfono o servicios básicos de agua o luz. Entonces, ahí genera, creo que administrativamente, no una decisión adecuada del Tribunal Supremo Electoral. Debieron normar en razón de la obligación del primer proceso electoral del 7 de marzo y no generarle esta segunda obligación de volver a un nuevo certificado de sufragio. La segunda vuelta electoral, normativamente la 026, dispone que por supuesto deberá ejecutar el proceso electoral, administrar y ejecutar de parte de las autoridades electorales en el país, pero ya el ciudadano, cuando se vio obligado a cumplir la primera vuelta, ya tiene el documento para que no se le genere ningún tipo de impedimento administrativo. Creo que ha sido una decisión desatinada. Por ello también el ciudadano ha generado, ¿no?, este fenómeno de ausentismo en las urnas el día de hoy. Habrá que ver cuánto le resta, cuánto le favorece esto a los candidatos en materia estrictamente político-electoral. Pero creo que ha sido una decisión no muy acertada del Tribunal Supremo Electoral respecto a los certificados de sufragio. Bueno, vamos a entrar al ámbito político. 4 de 9 departamentos, casi la mitad, se van a una segunda vuelta y esto no tiene precedentes. En algunos departamentos es la primera vez que se está registrando esta situación electoral. ¿Qué lectura tienes al respecto? Daniel, primero, si es que de estos 4 departamentos, ninguna oposición política regional departamental gana, el MAS va a ser el único partido político en todo el país sin oposición.
¿no? Porque los liderazgos regionales de representación política consolidados en Santa Cruz, con Creemos, y el MTS en Beni, son los dos únicos hasta este momento departamentos que tienen una posición política regional, ¿no? Departamento respecto al nivel nacional. Si en estos 4 departamentos ocurre un fenómeno, por decirlo así, en el que el MAS nuevamente toma el poder, no va a haber oposición política en el país. No existe este liderazgo regional, no existe una oposición política departamental y el MAS va a tener el sartén por el mango de todas las decisiones políticas respecto a políticas nacionales de gestión pública y va a tener luz verde en las regiones, sin oposición. 4 departamentos en los cuales solamente en uno, que es el caso de Tarija, existe, en el caso del elector, una decisión entre el masismo y el antimasismo. En las otras 3 regiones, Daniel, en las que por supuesto también participa el MAS, son ex militantes del movimiento al socialismo. Chuquisaca, por ejemplo, con el señor Damián Condori, lo mismo con el señor Richter en Pando, y en La Paz, ¿no? Una corriente indígeno-indianista, podríamos decir, del señor Santos Quispe respecto a Franklin Flores. La cuota política de La Paz, por supuesto que es deseada por el movimiento al socialismo, en razón a que después de 5 años de una gestión totalmente deplorable de parte del señor Pazzi, pretende retomar este botín político importante, representativo por ser la sede política del país. Habrá que ver el elector qué decisión ha tomado en razón de estos 4 departamentos. Creo yo, Daniel, que con gran probabilidad de lo que vamos a conocer en los siguientes minutos respecto a los resultados de conteo rápido en boca de urna, creo que de los 4 no va a tener las 4 gobernaciones el movimiento al socialismo. Por lo menos en 2 probablemente no le alcance para ganar esta segunda vuelta. Bueno, en su momento se verá y ya con los números tendremos una tendencia para hacer un análisis certero de la conformación de las gobernaciones y conforme a ello proyectar qué tipo de soluciones hay para bloques opositores y el trabajo con el gobierno central. ¿Por qué lo digo? Estamos en un momento sumamente diferente, distinto. Tú bien escuchabas y seguramente la gente también que en época electoral se hablaba de la situación, la pandemia y las prioridades de salir adelante en este momento crítico económico es el tema fundamental, no tanto el color político. O sea, si tienes un bloque opositor en la gobernación, va a tener que coordinar sí y solo sí con el gobierno central, sino cómo avanzan. Eso es correcto, Daniel. Es un estado ideal. Finalizado este proceso eleccionario, las autoridades nacionales deben, por supuesto, coordinar con los niveles subnacionales. Las nuevas autoridades electas, 9 gobernadores y los más de 330 alcaldes en el país, es su deber constitucional coordinar con el nivel central hacia arriba, por supuesto, pero también con los niveles subnacionales, los gobernadores, independientemente de cualquier color que fueren o alguna preferencia ideológica que tengan estas autoridades electas. Hay que ser respetuosos del voto del soberano. Los equilibrios democráticos respecto a una región, un departamento que sean opositores políticamente al gobierno, es la representación del soberano. Pero en razón de políticas de gestión pública no deben haber estas diferencias ideológicas que impidan el cumplimiento de gestión. Y esto es, por ejemplo, dejar de lado, ¿no?, cierto tipo de ideologías, porque tras la crisis política del 2019, la reconstrucción del poder político nacional con la elección del presidente, la reestructuración de todo un órgano de poder electoral que ha devenido de la crisis política, ha generado, por este efecto de la pandemia, crisis sanitaria, crisis económica. Entonces, el elector, el pueblo boliviano, ya no quiere más este tipo de disidencias, ¿no?, de izquierda, derecha, masista, antimasista. Ya no, queremos resultados de gestión pública. Y ese es el compromiso de las autoridades nuevas electas con el soberano, ¿no? Deberán responder a ese interés. Cosas urgentes, Daniel: reactivación económica, resolver esa crisis sanitaria respecto a los presupuestos que reasignen y modifiquen las nuevas autoridades en razón de la compra de vacunas o atención prioritaria de salud y, por supuesto, atender el desempleo en el país. Una región que es muy singular porque estamos viendo que se vienen nuevos tiempos políticos que requieren de eficiencia en sus medidas, digo por la vacunación. Una región muy singular es La Paz, donde tienes una alcaldía paceña
que se retroalimenta también con la alcaldía del Alto. Sin embargo, son bloques totalmente diferentes entre sí y ambos con el gobierno central. ¿Cómo deberían trabajar estos tres puntos con un objetivo? Primero, que han dicho que requieren o quieren volver a dar el liderazgo económico nacional al departamento como tal, y segundo, también este proceso de vacunación. Sí, o las propuestas han estado en razón de los candidatos a las gobernaciones en reactivar la economía a partir de este liderazgo económico que debe tener nuevamente, en razón del desarrollo productivo, nuestro departamento. Si tú tienes un gobernador que responde a una línea política del gobierno nacional y tienes en el Alto un municipio tan importante, en la ciudad más joven, de otro partido político, y en el municipio de La Paz otro partido político, y no se dan cuenta de estas debilidades. El objetivo común es atender al pueblo, resolver las demandas del soberano y apostar por el desarrollo económico y productivo de nuestro departamento. Perdemos todos. Creo yo que tanto el nuevo gobernador, quien fuere que sea electo, debe coordinar, por supuesto, con todas las demás alcaldías, pero principalmente con estas dos que son las más importantes. Imaginemos que gana un determinado partido político, no puede cerrarle las puertas a la alcaldesa electa, la señora de la Copa en el Alto, y mucho menos tener disidencias políticas con el actual alcalde del municipio de La Paz. Hay que ser respetuosos del voto del soberano. Si el voto del soberano en La Paz definió un voto anti-MAS, hay que respetarlo. Si el voto en el Alto apostó por una joven soberano en el Alto, y el gobernador está ahí al medio también, porque a partir de él se canalizan también, ¿no?, los requerimientos, solicitudes de presupuesto, modificaciones, competencias autonómicas compartidas, dice la Constitución, respecto al nivel central con el nivel subnacional. No hay que generar, ¿no?, un alejamiento del objetivo que tienen las autoridades electas, gobierno soberano. Si no lo hacen también la Constitución y la ley del régimen electoral prevé las revocatorias de mandato. Cuidado se equivoquen, en el Alto o en La Paz, o el caso de quien gane la gobernación de La Paz, que el elector pueda generar también un mecanismo de revocatoria si ve que no coordinan las acciones, no generan políticas de gestión pública en detrimento del pueblo, en el caso de nuestro departamento, del pueblo paceño. Bueno, Israel, definitivamente son momentos en los cuales vamos a poner a prueba este factor que conversábamos en la primera ronda. No sé si recuerdas, vamos a ver la calidad de nuestros líderes, poner de lado la política, y es momento de trabajar. Venimos de un proceso electoral en otro y la gente ya necesita acciones, no más palabras, más acciones, y eso lo vamos a estar evaluando seguramente en los siguientes días y los siguientes meses. Israel, te quiero agradecer por tu tiempo, como siempre las puertas abiertas aquí en Recta Final. Vamos a estar conversando en cualquier momento, ni bien tengamos ya datos de una tendencia de esta segunda vuelta en 4 departamentos del país. Israel, muchísimas gracias. Agradecido por la comunicación, estimado Daniel. Fuerte abrazo a la audiencia de ATV. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Buenas noches, Israel, muchísimas gracias. Hagamos una pausa, ya volvemos.